Disculpas. Disculpas nos tendrían que pedir a todos los argentinos, los que hicieron este experimento jurídico del cual vamos a hablar ahora. Totalmente. Eso es verdadera una vergüenza. Entonces, a ver, quería empezar con las cuestiones ideológicas. A ver, voy a leer un mensaje de elevación de un proyecto, ¿no? Aquel mensaje... No, a ver. La existencia de una normatividad específica destinada a establecer y regular las relaciones armónicas entre trabajadores y empleadores no debe constituir materia cuestionable. Sin embargo, dicho régimen contiene disposiciones susceptibles de configurar situaciones que generen exceso respecto del equilibrio de comportamientos a observar en las relaciones antecitadas. Tales aspectos son reacondicionados o derogados en el proyecto, mereciendo igual tratamiento aquellas disposiciones que aparecen satisfaciendo pretendidas necesidades, que en su esencia no son tales, provocando distorsiones socioeconómicas. No es la elevación de motivos del proyecto que supuestamente se presentaba hoy. Esto lo firma el general Horacio Tomás Liendo el 23 de abril de 1976, cuando se conculcaron 27 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y se modificaron otros 98. Los fundamentos son muy similares a los que luego de una tratativa con la CGT ha modificado las finalidades que tiene el proyecto, que se ha conocido en primer lugar como borrador de modificación de las relaciones del trabajo, que ha tenido una segunda versión el día 15 y aparentemente el día de ayer hay otra, y tiene la particularidad de cada vez ser peor. Siempre es peor que el anterior. Pero me quedaba con esto, de la ideología de la reforma. Estábamos discutiendo sobre si la cuestión pasa por modificar el artículo cuarto o no modificar el artículo cuarto, porque mucho se ha hablado, sobre todo porque tiene un contenido ideológico realmente importante el 4. Ahora vamos a ir sobre ese contenido ideológico. Me quedo también con lo que decía Miguel con respecto al viejo artículo 19 de la LST original, que es el 17 bis actualmente, que es realmente el ADN ideológico de la Ley de Contrato de Trabajo. Ya vamos a ir sobre eso. Pero no pasa por derogar o de pronto modificar alguna cuestión puntual de esos artículos. El texto en sí habla. La normativa, la regulación en concreto, en un sentido a contramano de lo que debe ser el principio protectorio, eso nos está marcando una ideología en sí mismo. Y estos tipos generalmente se quejan de nosotros, los populistas, que somos profundamente ideológicos, que nos quedamos en la época de las ideologías, en una época pre-Fukuyama o donde el trabajo todavía existía como paradigma. Y sin embargo son peores. Los monetaristas son extremadamente ideológicos. Son tan ideológicos que si de pronto el presupuesto ideológico no coincide con la realidad, la que está equivocada es la realidad. Por eso me parece preocupante esto. El presidente, entusiasmado con su tercio de votos en todo el país, el 23 de octubre pasado dijo que reformarse es crecer. Y Argentina entró en una etapa de reformismo permanente y no hay que tener miedo a las reformas. Cuando veo lo que se está reformando, que no es ni nada más que derecho de los trabajadores, cuando se está derogando buena parte del sentido protectorio que tiene el derecho del trabajo, no estamos hablando de cualquier derecho. Estamos hablando de derechos humanos laborales. Estamos hablando de derechos humanos de la segunda generación. Y este no es un problema solamente de los trabajadores. Es un problema de todo argentino bien nacido y que proteja los derechos humanos. Por eso esto nos debe comprender a todos. No solamente a los abogados, no solamente a los relacionistas del trabajo, sino a todo trabajador, a todo ciudadano. Se están afectando los derechos ciudadanos, se están afectando derechos humanos. Que un proyecto tenga dentro de sus principales puntos la reforma del principio de irrenunciabilidad de derechos para facilitar la renuncia de derechos humanos, habla de por sí de todo el proyecto. Que el proyecto se afinque fundamentalmente en la renuncia de derechos humanos nos pinta de cuerpo entero qué nos están proponiendo estos señores. Nos están proponiendo ir contra los derechos humanos que fundan la conciencia de una sociedad. Y en eso nos involucra a todos. Y en eso no solamente
están afectados los derechos humanos laborales o los derechos humanos, está afectado el Estado de Derecho, están afectadas las instituciones, precisamente aquellos que hacían gárgaras republicanas en torno de la defensa de las instituciones. Por eso, fundamentalmente, me gustaría, en primer lugar, pararme en la ideología, porque no es un tema menor. El ADN de un proyecto, de cualquier proyecto, es la ideología. ¿Dónde nos paramos? Foucault decía que todo saber es un saber situado. ¿Dónde nos paramos para describir algo? Nosotros, para describir los derechos humanos laborales, nos paramos en un lugar, pero no porque seamos particularmente tercos, sino porque el derecho al trabajo tiene una formación, una estructura en la cual todo aquel que concibe el derecho al trabajo se para en la vereda del trabajador. El 14 bis lo dice. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. Es el trabajador el sujeto de preferente tutela. No dice que el trabajo en su diversa forma gozará de que gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al patrón y al trabajador. No, un carajo. Dice al trabajador. El liberalismo jurídico se caracterizó por una igualdad de derechos para tratar de regular una desigualdad social. El derecho del trabajo vino a inventar una desigualdad jurídica que venga a revertir la desigualdad de hecho. Una desigualdad de derecho que venga a empatar la desigualdad de hecho. No hay posibilidad de concebir ese derecho sino como un derecho desparejo. Por eso estoy de acuerdo con Miguel cuando resalta el artículo 17 bis, el viejo 19 de la Ley de Contrato de Trabajo que escribió Norberto Centeno. Las desigualdades que creara esta ley en favor de una de las partes solo han de entenderse como una forma de compensar las desigualdades que se dan en la relación real. Las desigualdades que creara esta ley. No es algún desfasado, algún enfermito que de pronto dijo algo que no correspondía. No, no hay forma de concebir el derecho al trabajo sino como una desigualdad jurídica, tendiente a igualar una desigualdad que se da de modo fáctico en la relación asimétrica capital-trabajo. No hay forma. La dictadura cívico-militar derogó ese artículo 19 de la Ley de Contrato de Trabajo. Adrián Goldín, que todavía da clases en la Facultad de Derecho, decía, no es una reforma trascendente porque no resuelve nada. Sí, claro que resuelve muchas cosas porque es el ADN del derecho al trabajo. Solamente aquel que no sabe lo que es una bandera desprecia tanto una bandera. Porque nos dice para qué sirve el derecho al trabajo. El 14 bis y ese artículo 19 que fue restablecido en el año 2010, en las vísperas del Bicentenario de la Patria, el 23 de mayo del 2010, esos son el ADN de nuestro derecho al trabajo. Y en esto tenemos que, por una parte, no solamente dar cuenta del carácter asimétrico que tiene el derecho al trabajo, una asimetría para nivelar otra asimetría de hecho, pero una asimetría de sentido opuesto. Yo todavía recuerdo cuando utilizó el Bicentenario de la Independencia de nuestra patria, el máximo funcionario de Estado que tenemos, para decir que el derecho al trabajo era muy desparejo. Sí, efectivamente, de eso se trata. No se concibe de otra manera. Si así es, está bien hecho. Pero además, este proyecto abarca una cuestión adicional. Y en esto quiero de alguna manera, plantear como método, no circunscribirnos solamente a lo que va a quedar con el texto definitivo, que lo vamos a apuntar, sino tomar todo el proyecto que se conoció como borrador. Porque todo lo que plantearon como proyecto el borrador es, ni más ni menos, el menú de cuestiones que están interesados en modificar. No será el momento. El menemismo hizo su primera reforma en el 91, en el 93, en el 94, en el 96, en el 97 y en el 98. Nada indica que esto va a ser la primera reforma, sino la primera parte de un menú mucho más largo y que acá simplemente se animaron a desnudar un poquitito. Pero en eso, dentro de esas reformas, estaba sin ninguna duda la reforma al concepto de trabajo. Vamos a la segunda. Cuando dice constituye el trabajo al final de esta ley, bla, 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 y finalmente dice que la cooperación entre las partes para promover esa actividad productiva y creadora constituye un valor social compartido, generador de derechos y deberes recíprocos y una regla esencial de ejecución del contrato. Lo que se observa en el proyecto es cierto lenguaje funcionalista. Cierto lenguaje funcionalista que tiende a
licuar la asimetría típica que existe en toda relación laboral. Un lenguaje funcionalista que, cuando aplicamos este tipo de lenguajes en el derecho del trabajo, no tiene otro objetivo que licuar el concepto fundante que tiene el derecho del trabajo, ya sea el derecho individual o el derecho colectivo: el conflicto. No hay posibilidad de entender el derecho del trabajo sin entender el conflicto. El conflicto que surge fundamentalmente de la relación social de apropiación de la fuerza de trabajo humana. Y que precisamente en ese marco de relaciones asimétricas, porque no es lo mismo que alguien se apropie de la fuerza de trabajo humano que alguien se apropie de la fuerza de trabajo de una máquina. Fundamentalmente, cuando está la fuerza de trabajo humana involucrada, la asimetría se potencia. Y fundamentalmente, cuando ese apropiado, la fuerza de trabajo, vive de aquello que es el salario, que es la fuente de ingreso fundamental y que forma parte integrante de ese signalagma, de esa apropiación de la fuerza de trabajo, la cuestión es decisiva. No hay forma de resolver esto sin un derecho desigual que venga a emparejar las cosas. Hay dos matrices ideológicas en el derecho al trabajo: la desigualdad jurídica, que viene a empatar la desigualdad de hecho, y la otra es el concepto de trabajo. Yo siempre digo que yo lo entendí bastante tarde, y lo entendí, yo soy abogado, pero lo entendí en esta facultad leyendo un librito que leyó la mayoría de los licenciados en Relaciones del Trabajo o los estudiantes, que es el Gastel, el de la metamorfosis de la cuestión social. El artículo 4 dice que el trabajo es la actividad creadora y productiva del hombre en sí. Yo, cuando la primera vez que leí esto, me parecía un embole absoluto y decía: ¿qué le pasó a Centeno cuando escribió esto? Tuvo un delirio místico. No, y lo entendí mucho tiempo después, leyendo Castel, cuando hace la diferencia entre relación de empleo y relación salarial. La relación de empleo vendría a ser nuestro contrato de trabajo. La relación salarial sería la alocación de servicios. ¿Qué es la alocación de servicios? Cuando alguien, un empresario, se apropia de la fuerza de trabajo de otro a cambio de un precio. ¿El Estado qué hace? Absolutamente nada. Dejar hacer, dejar pasar. No intervengo. Es mera ecuación económica. Es mera relación económica. De cómo se vincula el trabajador y el empleador a nivel individual, fundaron otra lógica. Fundada no en la dimensión económica, te doy algo a cambio de algo, sino fundada en la dimensión política. Porque no es lo mismo apropiarse de la fuerza de trabajo de un animal, de una máquina, que de la fuerza de trabajo humana. Porque el derecho y la sociedad misma no tienen otra forma de fundarse sino sobre la persona humana. Y sobre todo sobre la persona humana del trabajo. Y eso es una dimensión política. No tiene nada que ver con el que yo te doy algo a cambio de algo. Me apropio de la humanidad, de la dignidad de un individuo. Y esa dimensión política es lo que Centeno decía como la actividad creadora y productiva del hombre en sí. Una dimensión política que tenía que enaltecerse, una dimensión política que generaba un continente de derechos distintivos que la mera apropiación de la fuerza de trabajo que podía venir en la alocación de servicio. Por eso digo que tanto el artículo 19, cuando habla de esas desigualdades que vienen a crear desigualdades, como el artículo 4, que le da entidad a esa dimensión política por sobre esa dimensión económica, son la cuestión ideológica a sostener de la ley de contrato de trabajo. Pero también tenemos que entender que la cuestión ideológica no está planteada solamente en los títulos, no solamente en el artículo 4 y en el 17 bis. La cuestión ideológica está planteada cuando derogamos, abrogamos, modificamos, desvirtuamos cualquier norma protectora de los trabajadores. Por eso, que la CGT se haya reunido con el gobierno para sacar del proyecto el artículo 4, me parece simplemente una tontera. Este proyecto tiene una particularidad. A ver, cuando estábamos, acá está Luis Palmero, con quien estuvimos trabajando mucho el proyecto desde que apenas, cuando apareció el borrador, y decíamos que es como el fútbol moderno, ¿no? No hay que ver la primera jugada. Hay que ver la segunda, y hay que ver la tercera, y hay que ver la cuarta jugada. Hay que ver los distintos planos de un mismo movimiento. Digo, esto va a ser una reforma en secuencias. Va a ser una reforma en grajeas. Pero es bueno ir vislumbrando qué es lo que tiene. En ese sentido también me parece realmente cínico que... La primera, una para atrás. Que la reforma se funde en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional. El artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional consagra el principio de progresividad.
Esto implica el compromiso del Estado de garantizar, potenciar los derechos humanos. Parece salido del libro 1984 de Orwell esto, donde en el Ministerio del Amor se tortura, donde en el Ministerio de la Verdad se instrumenta la mentira planificada. El artículo 75, inciso 19, consagra el principio de progresividad del mismo modo que dos tratados internacionales que tienen raigambre, dos tratados reconocidos en el artículo 75, inciso 22, que tienen raigambre constitucional. El PIDESC, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2, y el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 26, que consagran la progresividad. Pero es importante dar cuenta que no es un principio vacío. La progresividad tiene una regla, una técnica de mínima, donde si no se respeta no existe progresividad. ¿Cuál es? La regla de la irregresividad. Estamos hablando de derechos humanos fundamentales. Reitero, y si es necesario reiterarlo 20 veces lo haremos. Los derechos laborales son derechos humanos laborales. Los derechos del trabajo son derechos humanos de la segunda generación. No hay posibilidad de entender los derechos humanos sin entender el principio de progresividad. Los derechos humanos también incluyen los derechos laborales. Pero bueno, esta reforma del miedo, como lo hemos caracterizado, tiene puntos en concreto. Y vamos a empezar por la parte más aburrida, deteniéndonos particularmente en algunos otros puntos. Pero empieza con un régimen de impunidad fiscal. Se condonan deudas por capital, intereses, multas y punitorios al régimen de la seguridad social o por falta de registración laboral de los trabajadores de hasta el 100%. Si esto se regulariza en los primeros 6 meses y del 70% en los segundos 6 meses, con un plazo total de 360 días para poder regularizar las situaciones estas. Se incluyen deudas controvertidas judicialmente incluso. Es una verdadera aberración jurídica, porque cuando ya tiene estado judicial no hay posibilidad de que el poder administrativo, que la administración pública intervenga sobre la justicia y retrotraiga situaciones ya consolidadas. Esto en mi barrio es afectar deliberadamente a las instituciones del sistema republicano. Y el debido derecho a proceso que está, el derecho de debido proceso que está en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Se extinguen las acciones penales por violación a la ley penal tributaria y se prevé la baja del incumplidor del registro de sanciones, conocido como REPSAL. Los trabajadores incluidos en la regularización prevista en el régimen, del cual las amas de casa no entran, y esto es paradójico, porque hay todo un discurso vinculado con las amas de casa y con el personal de casas particulares, que supuestamente participaron de una fiesta a la que no tenían que estar invitados, y es que se pudieran jubilar después de décadas. Este proyecto expresamente las deja fuera de toda posibilidad de regularización. Pero los trabajadores incluidos en la regularización prevista tendrán derecho a computar solamente 60 meses de servicios con aportes. Es decir, si alguien estuvo 20 años con trabajo clandestino, me niego a decir trabajo en negro, si alguien estuvo bajo trabajo clandestino durante 20 años, solamente va a poder regularizar 5 años. 60 meses. Lo demás, que se olviden. Y el monto de la remuneración. El monto de la remuneración que se va a computar va a ser solamente por el salario mínimo, vital y móvil. La reforma del miedo modifica el régimen de regularización. No sé si recuerdan algunos, sobre todo los licenciados en Relaciones de Trabajo, los futuros licenciados, cuando hablábamos de ese capítulo de la Ley Nacional de Empleo 7, 8, 9, 10, que establecía las formas de regularizarse. Primero dice, bueno, ¿a qué se considera empleo regularizado? En el libro del artículo 52, en el libro de sueldos y jornales, pero también en los sistemas simplificados del registro administrados por la AFIP. Se elimina el sistema único de registración laboral que estaba en el artículo 18 de la Ley de Empleo. Pero se modifican fundamentalmente los artículos 8, 9 y 10 de la Ley Nacional de Empleo. Yo creo que esto lo di hace un mes en mis clases. La verdad que no sé qué hacer. Si esto se aprueba, creo que van a tener derecho 1-2, derecho 1 bis. A ver, se modifica la Ley de Empleo, regula la regularización de 3 situaciones distintas. El empleo totalmente clandestino, frente a la posdatación de la fecha de ingreso, cuando te ponen una fecha distinta a la real, posterior obviamente, para ley cuarta antigüedad, o si no, cuando se subestima la remuneración, cuando te ponen una remuneración menor a la real.
¿Qué es lo que pasa? Hay una multa que consiste en pagar una indemnización equivalente a la cuarta parte de las remuneraciones devengadas y no registradas. ¿Sí? La cuarta parte de las remuneraciones devengadas y no registradas. El proyecto elimina eso, llevando esa multa a un equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil por cada mes que no está registrado. Hagan las cuentas, inventen el número que quieran y en todos los escenarios le va a dar muchísimo menos de dinero. El proyecto original, ¿qué decía? El proyecto original fue hace una semana, ¿no? Que era el 25%, pero gracias a la conducción de los tres chiflados se logró que subieran al 50% el salario mínimo vital y móvil. En fin, hay un dato, acá me lo olvidé, yo soy un queso haciendo filminas. Pero dice que, ustedes saben también que para que estas multas procedan, uno tiene que intimar. Intimar con el patrón, intimarlo con una carta de documento, un telegrama. Y ese telegrama, a ver, ¿cómo es el formato? Indico fecha real de ingreso tal, indico real de remuneración tal. Y capaz que hace 20 años que estoy clandestino. El proyecto dice que yo tengo que indicar en ese telegrama todas las remuneraciones de cada uno de los meses. Tacharme la doble. Hundido. No hay chance. No hay posibilidad material. A ver, me explico. No hay posibilidad material de hacer esa intimación. Sin esa intimación, no hay multa. Les puede parecer una soncera esto. Pero a veces tenemos problemas para que un trabajador que no está registrado nos indique ¿y qué categoría tenés? No tiene ni idea. Pero porque tampoco el abogado no es una cuestión de instrucción, ¿eh? Es una cuestión de cómo construyo ese relato de la clandestinidad laboral. No, ahora hay que decir qué es lo que ganó. Si uno estuvo 120 meses sin registrar, tiene que decir qué ganó, cuánto ganó el primer mes, el segundo y hasta el 119, hasta el 120. Sabemos que la ley de empleo, la regularización, tiene algunas complejidades, porque ¿qué me exige? Me exige que esté vigente la relación laboral. Y es una canallada de la cual nos tenía acostumbrado el sadomenemismo. ¿Por qué? Porque la intimación a que me regularicen la relación laboral, siempre decimos, es el último acto. Es el último acto antes de quedarme sin laburo. Porque sé que si mando ese telegrama, esa intimación, me quedo sin trabajo. No hay forma. Es casi como en términos futboleros la ley del último recurso. ¿Cuántas veces nos vino a ver alguien a decirme, ¿puedo intimar? Sí, pero vos querés quedarte con trabajo o sin trabajo? Y cuando te dicen, no, yo quiero seguir trabajando, bueno, andá, hablalo con tu familia. Porque generalmente esto, en algunas épocas, estamos hablando de núcleos familiares donde paraba la olla uno solo. Andá, hablalo con la familia. Y cuando sepas que vienen las vísperas, volvé. Y todos sabemos cuándo son las vísperas. Todos sabemos cuando nos estamos por quedar sin trabajo. Y volvían en las vísperas. Porque era tan canalla la ley que decía que solamente estando vigente la relación laboral uno podía intimar. Y cuando se dieron cuenta que había una estrategia no explicitada por parte de aquellos que reclamaban, ¿qué sucedió? Dijeron que dentro de las 24 horas que uno mandaba esa intimación tenía que también mandarle una carta de documento a la AFIP diciéndole lo mismo. Claro, nadie va a ir 2 veces en 24 horas al correo. Te pasaba de las 24 horas y te rechazaban por incumplimiento de requisitos formales la intimación. Hasta que empezamos a darnos cuenta que tenían que ir a mandar las 2 cartas de documento a la vez. Bueno, ¿qué pasaba frente a esto? Frente a estos requisitos formales que no se podían cumplir, uno tenía un plan B. Yo me acuerdo de una ley que salió en octubre del año 2000, que Fernando de la Duda se olvidó de vetar, salió y después no sabían qué carajo hacer y terminaron dictando un decreto que trataba de negar todo lo que habían puesto en la ley. Y era la 25323, que dice que cuando se extingue una relación laboral, extinguida ya, una relación laboral ya extinguida, estuviera sin registrar o deficientemente registrada, podía reclamar el doble de la indemnización que le hubiera correspondido por una indemnización por despido común, el 245. Fue una gran medida, porque yo iba con el plan A, ley de empleo, que si me salía mal, tenía el plan B. Bueno, el gobierno del pueblo de Macri dice que se deroga precisamente
se deroga precisamente el artículo primero de la Ley Nacional 25323. No hay plan B, hay un solo plan. Y poné todos los días, desde el primer día, cuánto ganaste de cada día, porque si no, no podés mandar la carta de documento. Pero también ustedes recordarán que en la Ley de Empleo se pone, tal vez el único caso en nuestro ordenamiento jurídico, una norma frente al despido represalia. ¿Qué es el despido represalia? Es cuando a mí me rajan por ejercer un derecho. ¿Qué decía el artículo 15 de la Nación? ¿Qué dice el artículo 15 de la Ley Nacional de Empleo? Que si a mí me echan dentro de los 2 años que intimé a que me regularicen, se entiende que me echaron por lo que pedí. Y se duplica la indemnización. El gobierno del pueblo de Cambiemos deroga el artículo 15 de la Ley Nacional de Empleo en su proyecto. También, y tome con pinzas esto, se deroga el artículo 45 de la Ley 25345, que es las 3 remuneraciones en el caso de la omisión de entrega del certificado de trabajo. Esto tómenlo con pinzas, porque es muy gracioso, es medio bifronte este proyecto, porque acá lo deroga en un artículo y 20 artículos más adelante lo consagra. No lo entendí. Porque eso no estaba en el proyecto original y parece que esto, después de una negociación con la CGT de los 3 chiflados, parece que volvió. Pero es tan esquizofrénico esto que se está por ingresar al Congreso, que por un lado lo deroga y por otro lado lo viabiliza. Está buenísimo. El artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo establece el ámbito de aplicación de la LST. A ver, el proyecto original, el que apareció hace unos días, el borrador, llamémoslo, excluía de la aplicación de la LST a los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Entendidos esto como aquellas personas que prestan servicios especializados realizando una actividad económica o profesional a título oneroso. ¿Quiénes son estos? En una empresa, los profesionales. El abogado que labura dentro de la empresa. El contador que trabaja dentro de la empresa. El licenciado en relaciones de trabajo que trabaja dentro de la empresa. Pero también otro tipo de servicios. Por ejemplo, el plomero. Hay un plomero, un electricista. Un oficio. Trabajadores de oficios. Este artículo excluye a los trabajadores de oficios y a los profesionales. Esto decía el borrador originalmente, y dice que dependan económicamente hasta el 80% de sus ingresos anuales. Esto finalmente no salió así tal cual, y en el proyecto actual se excluye, en el que aparentemente, no sé si habrá entrado al Congreso finalmente en el día de hoy, no sabemos cuándo va a decir el sí, dice exactamente que se excluye a los trabajadores profesionales autónomos económicamente vinculados. Claro, antes decía trabajadores autónomos económicamente dependientes. Si son autónomos no son dependientes, salvo tener que ver otra sesión de terapia, porque esto me parece bastante esquizofrénico. Pero establece que se excluye a los trabajadores profesionales, se excluirían a aquellos que ejercen una profesión liberal. No habla así de los oficios, que están económicamente vinculados, entendidos esto como aquellas personas que prestan servicios especializados realizando una actividad a título oneroso. Sí, el profesional es la empresa. Está la empresa soy yo, tengo nombre y apellido y yo soy un laburante. Y de la que resulte económicamente hasta el 80% de sus ingresos anuales y no se superen las 22 horas semanales de dedicación. A la vieja discusión, ¿cuántas horas está dentro de la empresa? No, soy profesional, necesito estar 8 horas por día. Te puedo llevar adelante cualquier laburo y ninguna relación de dependencia hoy, seriamente, ninguna relación de dependencia se mide en los términos de la cantidad de horas. A ver, todavía me acuerdo de un viejo fallo de un compañero juez, Enrique Arias-Giver, que decía, ¿y qué horario tenía tal trabajador? Y no tenía horario, dijo la empresa, con lo cual era autónomo. No tenía horario, ¿y cómo trabajaba? Cada vez que lo llamábamos. Entonces no es que no tenía horarios, tenía todos los horarios. Tenía todos los horarios. Cuando dicen que el derecho al trabajo se tiene que ayornar, estoy de acuerdo. Porque tenemos que semantizar de modo diferente los problemas de siempre. Porque, por ejemplo, si el problema era la jornada, no lo tenemos que pensar en los términos del siglo XIX. Lo que tenemos que pensar es cómo protegemos hoy al trabajador en una jornada despiadada en el siglo XXI. El proyecto original hablaba de los trabajadores que se excluía a los trabajadores independientes y a sus trabajadores independientes colaboradores. Léase, monotributistas. Se refiere al régimen simplificado.
Y, digamos, al monotributista que tiene un trabajador monotributista. En el barrio esos son todos laburantes, pero se les excluía de la LST. Queda finalmente, para aclarar, para que no haya, porque si no la confusión está clarísima, se excluye finalmente a los trabajadores profesionales autónomos económicamente vinculados. La irrenunciabilidad de derechos. Reitero esto. ¿Qué demencial puede ser un proyecto que pone como uno de los ejes la renuncia de derechos? Que tiene que viabilizar que los trabajadores renuncien a derechos. Hace unos años, en el 2009, se modificó la figura de la irrenunciabilidad. ¿Por qué? Porque la ley decía que no se podía renunciar a los mejores derechos provenientes de la ley, los convenios colectivos, o los laudos, o los estatutos profesionales. En los 90, a ver, no puedo renunciar a lo que viene del convenio. ¿Cuánto era un salario promedio de convenio? 400 pesos. No puedo renunciar a la ley. ¿Qué decía la ley? Salario mínimo vital y móvil, 200 pesos. ¿Cuánto ganás vos? 800, 900. El orden público laboral, la ley, el convenio, el estatuto, estaban en el subsuelo. Es decir, siempre iba a estar por arriba de ese piso. La discusión es cuando me decían, ¿ganás 800? Si querés seguir laburando tenés que ganar 400. Yo cumplo el convenio colectivo. Con lo cual la discusión era si... ¿qué pasa con eso que yo pacté mano a mano con el patrón? Eso que superaba el piso del orden público. Hay una línea de flotación, lo que dice el convenio, lo que dice la ley, pero lo que está arriba, ese es el punto. Y durante mucho tiempo se discutió porque me decían, no, viejo, estoy cumpliendo la ley. Vos no renunciaste a lo que dice el convenio. Pero me estaban bajando mucha guita, por ejemplo, o me bajaban condiciones, casi al nivel de la subsistencia. ¿Y cuál era el planteo? Bueno, si no te tengo que rajar, si no te tengo que echar. Y en esto había un primo hermano del artículo 12 de la LST, que es el artículo 66, que es el ius variandi, que es la facultad de modificar las formas y modalidades de la prestación. Y a vos te pueden, de modo vedado, eso sí, modificar las condiciones de trabajo esenciales. Y si te modifican las condiciones esenciales del contrato de trabajo, ¿qué podés hacer? Te consideras despedido. Maravilloso. O renunciás a los derechos que están por arriba del orden público en el 12, o si no, decís que están modificándote condiciones esenciales del contrato de trabajo, con lo cual tenés derecho a considerarte despedido, con un desempleo del 22%, con una subocupación demandante del 20%. Tenés la libertad absoluta de considerarte despedido. Tenés la libertad absoluta, la libertad del hombre con el caño en la sien. Andá tranquilo, andá a comer anchoas al desierto. De eso se trata. Nadie en su sano juicio va a elegir quedarse sin laburo en un contexto donde lo que no hay es laburo. El 12, ¿qué te dice? No, bueno, si no te gusta, andate. Yo respeto la ley y el convenio. El 66, ¿qué dice? Si no estás de acuerdo, considerate despedido. Pero yo no quiero considerarme despedido, quiero que me respetes el contrato. Bueno, entonces, cállate la boca y seguí laburando. No estoy relatando una historia, un caso especial que tuve. Es la historia de vida de más de uno de nosotros. ¿Qué es lo que estableció la reforma del 2009? Dijo que no podés renunciar a los mejores derechos que provienen del contrato. Una de las grandes obras de un profesor de esta casa y de esta carrera, Héctor Recalde, fue que no se puede renunciar a los mejores derechos que provienen del contrato, de lo que vos pactaste con el patrón, de esos 800 pesos. En el ejemplo, ¿no? Bueno, se vuelve al texto original en el proyecto. ¿Ustedes ven el contrato individual de trabajo? No, no está. El primer párrafo era lo que establecía el borrador. Pero la CGT, en defensa de los trabajadores, pidió una entrevista con el Ministerio de Trabajo, con el Ministro de Trabajo, con todos sus técnicos, y salió un segundo párrafo que hace el artículo 12 mucho peor. Porque ¿qué es lo que pasa? Vos podés bajar tu nivel de beneficio que venían del contrato individual. Y después te dice, cuando se celebren acuerdos relativos a modificaciones de elementos esenciales del contrato individual, las partes deberán solicitar a la autoridad de aplicación su homologación en los términos del artículo 15. A ver, no quiero aparecerme como técnico, jurídico acá, pero la única manera que hay que intervenga la homologación es cuando hay derechos controvertidos, intereses controvertidos.
Y nunca puede haber intereses controvertidos cuando lo que se está respetando es el orden público. La autoridad de aplicación no tiene que venir a homologar esto. Lo que tiene que hacer la autoridad de aplicación es hacer respetar el orden público. No respeta el orden público, es nulo y sin valor. Pero ¿para qué quieren que intervenga la autoridad de aplicación? Porque como sacaron los contratos individuales del primer párrafo, necesitan llevarlo al Ministerio de Trabajo, que aparezca el Ministerio de Trabajo, homologue algo y haga cosas juzgadas. Y si querés hacer un juicio después, sea mucho más difícil para el trabajador. Muchas gracias a la CGT de los tres chiflados. Centeno había dicho en su ley original que se podía subcontratar las actividades principales y accesorias. Y eran solidariamente responsables, el principal y el subcontratista. Centeno, en el 74. Y Centeno decía también que cuando lo que se subcontrataba era la actividad normal y específica propia, lo podías hacer, pero el patrón seguís siendo vos, ¿eh? Hacelo porque tenés una incapacidad operativa, pero jurídicamente seguís siendo el patrón. Por eso se la llevaron puesta. ¿Y qué es lo que pasó? Vinieron los milicos y entonces llegaron ellos, como decía Serrat. Y dijeron que solamente van a ser solidariamente responsables si lo que se subcontrata es la actividad normal, específica, propia del establecimiento. Así chiquitito lo dejaron. Y fueron los jueces laborales que fueron rompiendo ese corset jurídico diciendo, de esta manera no se cumple el sentido protectorio del derecho al trabajo. Van a ser solidariamente responsables si lo que se subcontrata es la actividad principal o la accesoria que coadyuva al cumplimiento de la principal. ¿Qué sé yo? A ver, vigilancia en un banco. ¿Tiene que ver con la actividad principal? No, pero esa actividad accesoria hace al cumplimiento de la principal, con lo cual es imposible esa actividad principal. Entonces son solidariamente responsables. Primero vino la dictadura, no dio resultado. Los tercos jueces del trabajo, que ahora forman parte de una mafia digna de Don Corleone, fueron tercos. Y vino la corte menemista, la de la mayoría automática, y en el precedente Rodríguez contra Compañía Embotelladora dijeron, acuérdense lo que dice el artículo 30. Y le pusieron ahí un cepo de superintendencia para que cualquier juez de una instancia inferior se saliera del cerco, disciplinarlo. Y los jueces de la mafia laboral siguieron diciendo lo mismo, que son solidariamente responsables frente al lo principal y lo accesorio que coadyuva a lo principal. Después vino una reforma que no se entendía un corno, que la hizo el amigo de Diego, Julián de Diego, célebre por su libro Cómo pagar menos cargas sociales. Posta, existe ese libro. El principal tiene que exigir el cumplimiento de una serie de requisitos. Si tiene RT, si le paga todos los meses, si etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí quedó. La redactaron tan mal, creo que era tan vergonzosa la reforma que nadie se animaba a aclararla más. 1998. Pasaron 19 años, pero alguien se animó a aclararla. Y el 30 se modifica. En primer lugar, ¿qué es lo que aparece? Como la jurisprudencia dice, no, hay que interpretar en cada caso cuál es la actividad principal y la accesoria, ¿qué hace directamente ahora el texto del proyecto? Saco esta actividad, saco esta actividad, saco esta actividad. Directamente tipifico y digo, ¿en qué casos no se aplica la responsabilidad solidaria? Y así dice que el presente régimen de responsabilidad solidaria no será aplicable a los trabajos o servicios que se contraten o subcontraten para realizar actividades complementarias de limpieza, seguridad, montaje de instalaciones o maquinarias, servicios médicos de emergencia y de higiene y de seguridad en el trabajo, gastronomía y o informática que se efectúan en el establecimiento o explotación. Tampoco será aplicable a los servicios de transporte de personas desde y hacia el establecimiento de explotación. Es decir, se tipifica, se dice, este caso, este caso, este caso, este caso y este caso. Volvamos a la reforma del 98 que habían explicado mal. El tema es así. Resulta que la reforma del 98 obligó al principal a exigir el cumplimiento de determinadas condiciones al subcontratista. Y ahí se plantea una discusión. ¿Qué pasa si le exige y el subcontratista no te da bola? Nadie se animó a profundizar en esa cuestión en la década pasada. Pero este proyecto dice,
El principal exige que presentes el número de query, los comprobantes de pago del sueldo, los comprobantes de pago de la RT. Vos lo intimaste a que cumpla. Ya está. Te eximís de responsabilidad con solo haber intimado. Si el otro no te dio pelota, se rompe la cadena de solidaridad. La obligación de control es obligación de control, no de efectivo cumplimiento. Yo te avisé y vos no me escuchaste. ¿Se entiende esto? Esto es siniestro. Esto es realmente siniestro. Porque se eximen de responsabilidad, ya no frente a esta actividad, frente a cualquier actividad, simplemente con exigir el cumplimiento de esos requisitos formales. Te mandé la carta documento, no me diste bola. Ya está. Guardá la carta documento. Se modifica el régimen del ius variandi. ¿Cómo es? Ya hablamos algo de esto. Es aberrante que en un contrato bilateral una de las partes pueda modificar lo que hicieron dos. Cosa de nuestro derecho del trabajo tan protectorio. Pero bueno, así es y hay que bailar con esta que no es la más linda. A ver, el empleado puede modificar condiciones de trabajo, en tanto los cambios sean razonables, no se modifiquen condiciones esenciales del contrato de trabajo y no haya un perjuicio material o moral. Si se desbordan algunos de estos límites, ¿qué pasa? El trabajador se podía considerar despedido y Centeno dijo que el trabajador podía ir a un juez laboral y pedir una medida cautelar, no innovar, para que le restablezca las condiciones. Y mientras estaba de vuelta adentro del lugar de trabajo, el juez iba a definir si tenía razón o no tenía razón. Esto último, en tanto no sean cambios generales, porque si, a ver, se cambió de lugar el establecimiento, no me lo van a dejar a mí solo ahí. Pero tenía dos opciones. Ir al juez, que me dé una medida cautelar, y mientras tanto decía si el cambio era legítimo o ilegítimo, y considerarme despedido. Nadie optaba por el despido indirecto. Por eso la dictadura lo primero que hizo es modificar derogó la segunda opción. Y la única salida que tenían los trabajadores era considerarse despedido. Y durante mucho tiempo este fue un gran problema. Porque si lo vinculábamos con el artículo 12, a un trabajador que le bajaban el sueldo, la única que le quedaba era considerarse despedido. Hasta que de pronto, a instancias de Héctor Recalde, se volvió a restablecer el viejo artículo 72, actual 66 de la LCT, que dice, tenés de vuelta dos opciones. Tenés derecho a considerarte despedido, pero también tenés derecho ¿a qué? A mantener esas condiciones con una medida cautelar, y el juez te va a decir si tenés razón o no tenés razón. ¿Qué mejor que un juez que decide, resuelve, la justicia resuelve las controversias que existen entre dos particulares en toda sociedad civilizada? El proyecto, ¿qué dice? Que cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le existirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa o reclamar el restablecimiento de las condiciones alteradas ante la instancia que se contemple para ello en la Convención Colectiva de Trabajo aplicable o directamente ante la instancia judicial competente. A ver, opción 1, me puedo considerar despedido. En este contexto, nadie en su sano juicio lo hace. Opción 2, tengo que esperar que exista un procedimiento en el convenio colectivo. Pero existe libertad negocial. Yo no puedo exigirle a las comisiones paritarias que sí o sí tienen que regular esto. Porque aparte, puedo estar de acuerdo en un montón de cosas, pero si no estoy de acuerdo en el texto final, no cierra el acuerdo y no hay forma de reglamentar esto. Es correlación de fuerza. Yo negocio cuando tengo correlación de fuerza, no voy a negociar cuando voy de punto. Tercero, o directamente ante la instancia judicial competente. Esto significa que yo puedo ir a la justicia. ¿A qué? Porque ya no me dice que tengo una medida cautelar, como decía el texto anterior. En todo caso, voy a discutir si el cambio es legítimo o ilegítimo, pero desde afuera del laburo, de afuera de mi contrato de trabajo. Esto me hace acordar al tema de los redondos, etiqueta negra, ¿no? Ahora miro crecer las flores desde abajo. Miro desde afuera, desde las condiciones despojadas. Lo miro desde ese espacio que ahora ya no tengo. Y esto es un tema. Primero, despido indirecto no es una opción. Segundo,
Redireccionar la negociación colectiva tampoco es una opción porque eso depende de cada paritaria. Y hay correlación de fuerza pura. Si no, preguntémosle a los bancarios. A los bancarios que obtienen una paritaria enorme y viene el Ministerio de Trabajo y le dice no, viejo, tenés que bajar tus pretensiones. O vos, Miguel, ustedes están en un paro, los del SATSAI. Las cámaras empresarias de televisión han dicho que sí al aumento salarial. Y el gobierno es más patrón que los propios patrones. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir ahora a las paritarias? Y decir que tienen la tercera opción de la justicia, pero sin una medida cautelar, no sirve para nada sin una medida cautelar. Porque yo voy a estar con las condiciones modificadas hasta el día del arquero. ¿Cuánto tarda un juicio? Un juicio de la mafia laboral. Tan de joda los trabajadores que los juicios tardan 8 años. ¡Qué joda! Y si la Justicia Nacional del Trabajo pasa a la ciudad, va a haber otra instancia más, porque va a tener que agotar toda la instancia de la ciudad, la Corte Suprema de la Ciudad y después la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Van a tardar 12 años los juicios. ¿Qué me venía a decir? ¿Que todos esos 12 años yo voy a discutir si mi ius variandi es legítimo o no? Como decía Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos. Se modifica el artículo 80. A ver, no hay más se sustituye la entrega del certificado de trabajo y las constancias documentadas del ingreso de aporte y contribución a la seguridad social y aportes sindicales. Ahora es todo por vía digital. Quien tenga ganas de enmarañarse con todos esos números, hágalo. Se va a dar cuenta que todo lo que se exigía antes ahora está absolutamente licuado y relajado. ¿Y qué es lo que pasa? Como eso sobre bases de declaraciones juradas, las declaraciones juradas, ¿quién las hace? El patrón. O si no, el empleado del patrón. Después se pueden rectificar. Y yo me eximo de toda responsabilidad, incluso frente a la rectificación. Es un eterno dibujo hasta el fin de los tiempos. No me queda claro acá, con respecto al artículo 80, si se deroga o no la multa de los 3 sueldos. Le digo, ¿por qué digo esto? Porque en una parte dice que se deroga y en la otra dice que no. No sé a qué parte darle pelota, honestamente no sé. Se modifica el contrato de trabajo a tiempo parcial, el 92 ter. El 92 ter es un contrato de trabajo muy gauchito, como diría mi abuela. Se sancionó por primera vez en la ley 24465, el 15 de marzo de 1995. Fecha sintomática, si las hay para el derecho al trabajo. Todo el mundo mirando la tele cómo se había muerto el hijo del presidente. Y el Congreso de la Nación, haciendo honor a la democracia, sancionó 2 leyes flexibilizadoras. La 24465 y la 24467 de pequeñas empresas. Hacía años que estaban depositadas en el Congreso y ese día, mientras todos miramos la tele como unos tontos, sancionaron esas leyes. Y el 92 ter tenía 2 cuestiones. Decía que el contrato de trabajo parcial es aquel inferior a 2/3 de la jornada diaria, semanal o mensual. Yo no pensaba en el part-time. Espero haberlo dicho bien, ¿no? Permítame. Es decir, si yo laburo 9 horas, menos de 6. Pero claro, no, decía la jornada diaria, semanal y mensual. Si yo trabajo 48, puedo trabajar 32 horas. Toda de corrido, lo único que tiene que haber es menos de, entre jornada y jornada, 12 horas y ya cumplo. O por ejemplo, yo trabajo 200 horas por mes, o 30 días, que labure 19 días seguidos, estoy cumpliendo con el contrato de trabajo a tiempo parcial, con lo cual ese no era el part-time que trabajo 2/3 de la jornada diaria, sino el problema era la semanal y de la mensual. El otro caballo de Troya que venía con esto, ¿cuál fue? No, vos vas a pagarlos, te van a pagar el sueldo proporcionalmente. Sí, obvio. Y vas a pagar cargas sociales proporcionalmente. Y sí, obvio. Obvio. Porque hasta donde yo sé, las prestaciones de seguridad social son universales, son integrales. No, yo a vos te voy a pagar menos de las 2/3 partes de tu carga previsional, porque sos menos de 2/3 partes de una persona. O sos menos de las 2/3 partes que merece una prestación médico-asistencial con la obra social. Y lo que estábamos notando que era un poderoso mecanismo para desfinanciar la seguridad social. Un día vino la mafia laboralista y hizo desastres con esto, porque le bajaron del mensual, lo borraron, porque le dijo, si vos laburás más de tanto,
te tengo que pagar jornada de 8 horas. Que si de pronto haces una hora extra, la pena es que tenés que pagar un mes completo a jornada completa. Ah, pero esto es injusto. Y sí, obvio, porque lo que está haciendo el legislador a partir del 2009 es desalentar esta utilización de un contrato fraudulento, ya en su matriz. Van a contrato de trabajo a tiempo parcial. Miércoles. Los gerentes. Era un instrumento de fraude, por eso lo hicieron imposible, por eso era caro. No porque sería, qué sé yo, el populismo que persigue las fuerzas, la libertad de las fuerzas productivas, trata de encorsetarlas, encarcelarlas. Bueno, ¿qué propone la reforma? El contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicio durante un determinado número de horas o al día o a la semana. Sí. Inferiores a las 2/3 partes del horario semanal. Se establece, cuando nosotros hablamos de 2/3 partes, estamos hablando de la jornada semanal. Ergo, ¿de cuánto es la jornada semanal? 48 horas. Es la jornada inferior a 32 horas. Yo ordeno los días que quiera, puede haber una secuencia día tras otro, trabajo 32 horas, lo único que tengo que respetar 12 horas entre jornada y jornada. Lo que sobra, lo despojo del trabajador, bien, gracias. Eso está diciendo esto. Se agregan una serie de licencias especiales. Está muy bien, demasiado poco. Si esto pretende ser un régimen transaccional, te doy algo a cambio de algo, es muy poco. Cada tanto los regímenes flexibilizadores aparecen con discursos así. Yo siempre, es decir, te sacan un montón y te dan un poquito. Por ejemplo, en irrenunciabilidad, ya que estuvimos hablando recién, te dicen, yo te saco tus condiciones de trabajo, ¿y vos qué me das? No, a cambio yo no te echo. Me hace acordar una anécdota de Perón, que macaneaba siempre, inventaba de la nada algo. Él decía que le habían venido a ver unos españoles para construir una flota mercante. Y bueno, muy buena idea, pues no tenemos, 1946. ¿Y ustedes qué tienen que, qué tiene que poner el Estado argentino? Y tenemos que tragar los puertos, tenemos que construir astilleros, tenemos que financiar al personal, tenemos que poner bienes de capital y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer, construir infraestructura que lleva a los puertos, ciudades aledañas. Bueno, ¿y ustedes qué ponen? Nosotros ponemos el mar. Y estos negocios, te doy un montón a cambio de nada. En mi barrio se llama curro. Nobleza obliga, a ver. Y está muy bien esto. El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales. Por nacimiento o adopción de hijo, 15 días corridos. Se pasa exponencialmente de una cantidad de días irrisorios a 15 días corridos. Está perfecto. Y por adopción. Matrimonio me salió grandecito, pero no, ese viejo. Para realizar trámites correspondientes a cumplir, debe ser, con la instancia de evaluación exigida por los respectivos organismos públicos de aspirantes a guarda con fines de adopción, se establece también una licencia especial. Para someterse a técnicas y procedimientos de reproducción médicamente asistida, 5 días por año. Por razones planificadas, 30 días corridos por año calendario. Sin goce de haberes, eso sí. Y los días que te tomaste los 30 días no te lo computan como antigüedad, jorobate. Pero está bueno, ¿estamos en desacuerdo con esto? Bienvenido sea. Esa es la dirección del derecho al trabajo. No nos vamos a quejar de eso. Se elimina del proyecto el banco de horas. El banco de horas era simplemente, hoy trabajé 4 horas, metelo en la bolsa y mañana las podés sacar. Sistema de débitos y créditos, débitos y créditos. Si un día te pasaba de las 8 horas diarias, ¿qué es lo que sucedía? No se paga como hora extra. Por eso se modificaba también el régimen del artículo 201 de la LST, que es el régimen de horas extraordinarias. Se agrega la jornada reducida para el cuidado de menores. Los trabajadores que tengan a su cargo menores de hasta 4 años de edad podrán programar y acordar con el empleador una reducción transitoria de su jornada laboral para el cuidado de los mismos. Está bueno esto. Percibiendo la correspondiente remuneración proporcional a ese tiempo de trabajo. Perfecto. Nada que apuntar. Se modifica la indemnización del artículo 245 del LST. Ya el gobierno ha dicho algo al respecto. Tomar personal tiene que ser como comer o descomer. Comer o descomer, como dice el titular de personal en nuestra facultad, en nuestra carrera. El doctor, no sé, el licenciado Punte.
A ver, sería bueno que alguna vez explique qué significa que tomar personal tiene que ser como comer o descomer. En mi barrio descomer significa otra cosa. Y que cada uno se haga cargo de lo que hace, sobre todo cuando no ocupa lugares tangenciales en la estructura del Estado. Y el señor Ponte o Punte, o no sé cómo carajo se llama, es secretario de Estado. Nosotros hemos trabajado con el doctor Palmeiro durante muchos años con un secretario de Estado que también fue profesor de esta casa y daba la cara siempre, Enrique Deibe. Y era secretario de Empleo de la Nación. Pero a mí me preocupa cuando alguien está hablando de modificar derechos humanos fundamentales, derechos humanos laborales. A ver, ¿qué significa modificar el régimen de extinción? El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, la que asegurará al trabajador la protección frente al despido arbitrario. Acá y en la China, dice eso. No hay otra forma de concluir, de configurar el mandato constitucional, sino protegiendo frente al despido arbitrario. Nosotros en nuestras cátedras venimos diciendo hace rato que eso ya no alcanza con la indemnización, porque una indemnización tiene que cumplir varios roles. Tiene que ser reparatoria del trabajo perdido, tiene que ser punitiva del ilícito contractual que comete el patrón, que te echó sin causa, arbitrariamente. Todos tenemos derecho a saber por qué carajo nos echan. Y toda indemnización tiene que ser disuasiva, punitiva, disuasiva, reparatoria. Un mes de sueldo por año de servicio llena todo eso. Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. No de qué manera tomar personal o dejarlo tiene que ser como comer o descomer. La famosa libertad de contratar. La libertad de contratar con quien quiero. Y yo también tengo la posibilidad de descontratar. Esto no le echo la culpa a Ponte, Punte o como sea. Lo dicen algunos caraduras en tribunales, disfrazados de jueces. Que la libertad contractual es la libertad de contratar y descontratar. A ver, se modifica el artículo 245. Quedan excluidos de la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada los rubros que no tienen periodicidad mensual. Fundamentalmente quedan excluidos de la base material, de la base salarial prevista en el párrafo anterior, el sueldo anual complementario, los premios y bonificaciones y toda compensación y reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador. A ver, no es lo mismo que la indemnización sea la mejor remuneración mensual, normal y habitual, percibida que devengada. Porque devengado voy generando el derecho a, yo voy generando día a día, semana a semana, mes a mes, el derecho, por ejemplo, al aguinaldo. O, por ejemplo, un bono trimestral, semestral o anual. Por ejemplo, el aguinaldo. El aguinaldo incide en su doceava parte por cada mes en el valor de esa mejor remuneración mensual, normal y habitual. Esto hace 30 años que lo tiene resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y sobre todo cuando en el 2004 se modifica el artículo 245 y deja de decir la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida para decir devengada. No hay discusión seria al respecto. Pero como no quieren dar esa discusión científica, jurídica, ¿qué hacen? Manu militariese, quedan excluidos estos rubros. Incluye la doctrina Bisotti. Para sueldos altos no te puedo quitar más del 33%. Es interesante porque esto después de haberlo discutido con la CGT de las tres chiflados. Se ve que ahora uno entiende a qué base social representa la CGT de las tres cabezas. A lo que gana mucha guita, porque son los que le afecta el tope indemnizatorio del cual hablaba Bisotti. Pero bueno, no nos vamos a quejar que exista una CGT, una central obrera de trabajadores jerárquicos. ¿Qué sigue? Prescripción. Se borra la prescripción modificar la prescripción del proyecto actual. A ver, algo dijo Miguel. ¿Qué es la prescripción? El tiempo que tengo para reclamar un derecho. No es un tema menor. No es un tema menor. Porque ¿cuándo reclamo? Cuando estoy en condiciones de reclamar. ¿Cuándo se reclama un crédito laboral? Generalmente cuando el contrato no existe más. ¿Qué decimos nosotros? La muerte del contrato hace nacer la libertad del trabajador. Es verdad. Solamente cuando no tenés nada para perder, vas y reclamás ante la justicia, con todo lo que ello implica. Por eso Centeno, a Centeno se lo llevaron.
Por eso Centeno que decía que tenía que ser de 4 años. Darte mucho tiempo, pero no los cuentes desde que se generó el derecho al crédito. No me pagan hoy el salario y tengo 4 años para reclamar. No, 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 no. Desde que se extinguió el vínculo. La libertad del trabajador nace con la muerte del contrato. ¿Qué hizo la dictadura militar? 2 años, contados desde que se genera el crédito. ¿Qué hizo el sábado? No, el sábado menemismo nada. El macrismo. Propone una prescripción de 1 año. Eso es una monumental herramienta para licuar los créditos laborales de cara a la prescripción. La otra monumental herramienta es la modificación de la tasa de interés. No es un tema menor. Si un juicio dura 8 años, me sentencian con el capital original de condena, y es un chiste. Vas a cobrar migaja. No, no, no te amargues. Te van a aplicar una tasa de interés de actualización. En la actualidad no, hasta hace 4 días era del 36%. El proyecto propone aplicar la tasa UVA, que es la que se aplica fundamentalmente para los créditos hipotecarios. Y no está mal, porque está buena. Está bueno para los laburantes, pero no está bueno para los que sacaron crédito hipotecario, porque se corre con la inflación. Y la verdad que es sorprendente cómo un gobierno monetarista, un gobierno neoliberal, abriendo la economía, con los LEVAX al 30 y pico %, con la estampida tarifaria, haciendo todas las medidas cíclicas, procíclicas, y pro baja del mercado interno, pro baja de la demanda agregada. Es increíble cómo sigue subiendo la inflación. No sé, que lo expliquen los neoliberales, yo no lo entiendo, pero lo cierto es que si me aplican el UVA, no está bueno tener un crédito hipotecario, pues estaría buenísimo que se aplique a los juicios laborales. Pero este gobierno está haciendo todas las medidas para que baje la inflación. Todas, todas. Lo sorprendente es que no haya bajado la inflación. Con semejantes políticas que tienden a deprimir el mercado interno, la economía, no hay posibilidad, no hay chance de que la inflación baje. Pero como no baja, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo acaba de hacerle una gauchadita. Por una mayoría, como diría el general Perón, una victoria a lo pirro, de esa justita, y justo cuando no hay nadie. El día 8, ¿qué es? Hace unos días, y lo dio recién a conocer hace 2 días, modificó la tasa de interés, que era del 36, la bajó al 29. ¿Qué es lo que pasa? Como el proyecto va a decir que se aplica el UVA, pero el UVA se va a aplicar cuando baja la inflación. Mientras tanto, yo no puedo perder con el crédito laboral como patrón, ¿no? Obviamente esto se mira del lado del patrón. Con lo cual, por lo pronto, van a aplicar esa tasa deprimida del 29% hasta que pueda aplicarse el UVA. Pídanle a la gauchada. La gauchada se la deben al acta 2658 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, firmada el 8 de noviembre de este mes. Y fundamentalmente al empleado Gregorio Corach, que fue el que la promulgó. Corach, ¿le suena una servilleta? El hermano. Entonces, hay 2 etapas en esto. Cuando la inflación sea alta, no puedo aplicar el UVA. Aplico el acta de la Cámara. Cuando la inflación sea baja, van a aplicar el UVA. ¿Cuál es la idea? Licuar créditos laborales del trabajador y licuar deudas de los patrones. No apunta a otro lugar. El fondo de cese laboral. A ver, vamos a tratar de ser, no sé si son las 10 de la noche o las 7 de la tarde, la verdad. Vamos a tratar de ir deprimiéndonos en un corto plazo nada más. Esto es como una especie de catarsis colectiva. Recuerdo la masacre de Guyana de Jimmy Jones, puede ser un chiste al lado de esto. A ver, el fondo de cese laboral. En el año 1992, el Banco Mundial, y en el 96 hubo un documento del Fondo Monetario Internacional que decía, esos documentos que hace para todo el hemisferio, que la cuestión pasaba por estimular los mercados de capitales, y para eso propuso concretamente 3 subsistemas vinculados con el seguro. El primero vinculado al sistema previsional, al estilo chileno, las mutuas.
Eso se transformó en la ley 241, perdón, la ley previsional actual. Las AFJP, el Fondo de Capitalización Individual que suprimió el sistema público de reparto. El segundo subsistema era el vinculado a la cobertura de los accidentes de trabajo. La ley 24557. Perdón, 24457. La ley de riesgos de trabajo. El tercer subsistema, ¿cuál era? Utilizar las indemnizaciones por despido para llevarlo a un fondo de capitalización y que complete el tercer subsistema. Esto no está visto desde la lógica de los laburantes, esto está visto desde una lógica concreta. Generar un fondo de capitalización lo que tiende es estimular un mercado de capitales, utilizar la guita de los trabajadores para la timba financiera. Por eso, constantemente está diciendo y sugiriendo que vos tenés derecho a sacarlo la plata, pero hasta ahí nomás. Podés irla sacando de a poco. Y vos podés ir engrosando. Es más, dentro de las finalidades, dentro de cómo se va a potenciar esos recursos, dice, le da un párrafo muy concreto y muy direccionado a la obtención de la renta financiera a partir de la constitución de dichos fondos. Dichos fondos que por otra parte van a ser tripartitos, no sé qué carajo tiene que hacer el Estado. Evita decía que donde hay una necesidad hay un derecho. Macri dice donde hay una oportunidad hay un negocio. Es un negocio. Es un negocio. ¿Algún dato con respecto a esto de los fondos de cese? Se van a aplicar por negociación colectiva. La negociación colectiva, hasta donde yo sé, es bilateral, pero acá opera el tripartismo. El presidente pone el Ministerio de Trabajo. Pero, fíjense lo que dice. El presente sistema sustituye y reemplaza al empleador en el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, sea directamente aplicadas para las reparaciones indemnizatorias por previsto y despido sin causa, como las demás modalidades de extinción del vínculo laboral que a ellas se remitan. Lo van a tratar de aplicar a todo. Es interesante el cálculo del aporte. El monto del aporte mensual, nobleza obliga, no lo pone el laburante. En todo caso, vicariamente, indirectamente lo pone el laburante. La plata la pone el empleador, pero ese monto va a ser sobre un porcentaje de la remuneración mensual. Un porcentaje, acordemos algo, tiene que ser por lo menos 8 puntos y algo para equiparar un mes de sueldo por cada año de servicio. Y ahora voy a decir algo con respecto a esto. Hay un precedente de esto. El artículo 92 de la ley de pequeñas empresas que se aprobó precisamente cuando se accidentó el hijo del presidente en el 95, la ley de pequeñas empresas, su artículo 92, establecía la posibilidad de que los convenios colectivos generaran mecanismos de capitalización que reemplazaran a la indemnización por despido. Hay un solo caso que se firmó esa vez, el convenio 277 del 95. El convenio 277 del 95 es el convenio colectivo de la industria plástica. ¿Le suena? Jorge Triaca Padre, el mismo que dijo que no conocía a obreros desaparecidos. Gestión y trabajo, lo que se acostaban con la dictadura. Fue el único caso, el 277 del 95, y búsquenlo, artículo 50. El único ejemplo que tenemos. ¿Cuál es el modelo? El modelo es el sistema austríaco. El sistema austríaco, que es un sistema que está vinculado a la estimulación del mercado de capitales y que se quiere aplicar o impregnar en el sistema de relaciones laborales español. Vamos al cálculo del aporte. Un porcentaje de la remuneración mensual que percibe el trabajador en concepto de salario básico convencional y adicionales remunerativos y no remunerativos previsto en la Convención Colectiva de Trabajo. Es decir, el porcentaje va a ser sobre el básico del convenio, no sobre lo que vos ganás y ganás más que el básico. Y también los incrementos que den el Estado. Por ejemplo, decretos que de pronto te dan un aumento. No sobre lo que vos ganás contractualmente, sino de lo que dispone la ley o lo que dispone el convenio. Es de loco porque dice que te van a computar lo remunerativo y lo no remunerativo. La suma no remunerativa de los convenios. Acá te dice que te van a computar la suma no remunerativa del convenio y unos artículos más adelante dice que se prohíbe negociar sumas no remunerativas en los convenios. Un psiquiatra, por favor, a la derecha. Nadie está loco, son vivos. ¿120 tengo? Bueno.
El 120 decía que se facultaba al Ministerio de Trabajo a dar de baja asociaciones sindicales. Si no cumplían recaudos formales, entregaste el estatuto, la reforma del estatuto tarde, entregaste el balance tarde. A ver, en un país como la Argentina, que ha sufrido la barbarie institucional con los partidos políticos, los sindicatos, joder con estas cosas no es un tema menor. No es un tema menor. Por eso, en todo país civilizado, el derecho a la libertad sindical es un derecho fundamental. El derecho que tienen los trabajadores a organizarse como un tercer sector en la sociedad. Ya este gobierno está reformando, de hecho. Este gobierno es el que menor cantidad de nuevos sindicatos ha reconocido en el periodo democrático. 4 en 2 años. Este es el gobierno que mayor cantidad de sindicatos ha promovido en su intervención. 7. Como ningún otro gobierno. Pero aún más, lo ha hecho a través de jueces adictos, porque lo único que puede intervenir en sindicatos, ¿quién es? La Justicia Nacional del Trabajo. Y lo ha hecho a través de la justicia penal. El caso de... A ver, nadie quiere ser amigo del Caballo Suárez, está bien. Yo no lo tendría en mi mesa de luz. Pero si yo voy a hacer gárgaras republicanas sobre qué tiene que decir el Estado de Derecho y qué no, y cómo debe ser el debido proceso, la verdad que lo que pasó con el Caballo Suárez no pasa el desafío a la blancura. Salvo que utilicemos la misma vara para todo, ¿no? Lo mismo con Plaini, con Omar, que le intervino el sindicato simplemente porque 12 horas antes había dicho que iba a apoyar a Cristina Kirchner. También pasó con el ESMATA, que 14 horas después de que un plenario de delegados se pronunció por los candidatos de Unidad Ciudadana, le cae un allanamiento. Cuando todo se resolvía a través de un oficio judicial, un papelito que se responde y listo. Le cae la gendarmería. Esto está pasando en los sindicatos. No es joda esto. La cláusula tercera del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo inhibe concretamente a los poderes administrativos del Estado, es decir, a los poderes ejecutivos, de poder suspender o intervenir organizaciones sindicales. Esto es inconstitucional e inconvencional, violatorio del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es violatorio del Pacto San José de Costa Rica, es violatorio del Convenio 87 de la OIT, es violatorio del Convenio 98 de la OIT, es violatorio de la Constitución Nacional del 14 bis cuando reconoce el derecho a la organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Ese artículo del 14 bis lo hizo una dictadura genocida. Están a la derecha de esa dictadura genocida. Se modifica el régimen de convenciones colectivas de trabajo. Se prohíbe la negociación de rubros no remunerativos. A ver, ya esto lo dijo la Corte en el fallo Díaz contra Cervecería y Matería Quilmes, en el 2013. Creo que la cuestión tiene que ver con una lógica monetarista de no estimular la demanda agregada, de deprimir el mercado interno y disminuir el salario real. Tiene que ver con esa lógica, no porque le interese lo remunerativo o lo no remunerativo, o que de pronto haya un desfinanciamiento de la seguridad social. No creo que por ahí pase la cosa. Tal es así que permite que en los casos que expresamente lo dicte la ley, se podrá dar carácter no remunerativo a rubros que sí lo tienen. Que ya lo tienen. El 106 sin fines, el LST, los viáticos. Los viáticos, si no hay obligación de rendir cuenta, son remunerativos, salvo lo que diga el convenio. Ya lo dice. En ese caso se podrá computar. O en el caso de propinas, los gastronómicos, a ver, el 113, ¿qué dice? Que las propinas son remuneratorios salvo que estén prohibidas. Están prohibidas, no son remuneratorias. Ya existe eso. Se agrega aquí que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social podrá autorizar la negociación de tales conceptos excepcionalmente, siempre que se contemple por la parte de la transformación de tales rubros en sumas de carácter remunerativo en un plazo razonable. Esto lo hacen todos los sindicatos. Ante la reticencia patronal, te negocian un rubro no remuneratorio y al año que viene es remuneratorio. Y encadenan un nuevo rubro remuneratorio. Está bien, después andar a leer el recibo de sueldo es imposible. Acta tanto, un GPS necesita. Ok, pero ese es otro problema. Lo que me parece aquí, que
En definitiva, quien tiene la sartén por el mango es el Ministerio de Trabajo, que decide cuándo te va a habilitar esos rubros y cuándo no. Sin ningún criterio lógico. Sin ningún criterio lógico. Toda discrecionalidad en el derecho tiene que ser subestimada, tiene que ser de alguna manera morigerada, porque toda discrecionalidad puede convertirse en autoritarismo. No hay peor cosa que un mono con navaja. Algunas misceláneas. Y vamos terminando. Crea un sistema de prácticas laborales formativas para todos los niveles, en sintonía con el proyecto de Escuela de Futuro. El caso de lo que está pasando como caso testigo en la ciudad. Para el año 2018, destinado a los estudiantes de quinto año. Incluso, a ver, cuando habla de prácticas laborales formativas, el proyecto habla que incluso se suma a los graduados. Yo no sé qué práctica formativa, ya son graduados. Salvo que no, yo no quiero pensar que quieren mano de obra barata solamente. Se limita la aplicación de la ley de pasantías educativas, se pasa de las 20 horas actuales a las 30 semanales. En época de receso escolar puede llegar a 40 horas con la posibilidad de establecer un promedio de 130 horas mensuales y una extensión de 12 meses, prorrogable por otros 6. Propone acciones para el fomento del empleo juvenil y entrenamiento para el trabajo destinado a jóvenes de hasta 24 años, pero con residencia legal en el país. Ojo, no vaya a ser bolita, no vaya a ser peruano. Ojo, y que seas legal. Un poco... Crea la red de servicios de empleo que ya está creada, habilitando convenios con empresas privadas, lo que desvirtúa la finalidad pública y gratuita de la vinculación entre el trabajador desocupado y la reinserción laboral. Es increíble porque si nosotros leemos el proyecto, habla constantemente del convenio 181 de la OIT y que refiere a las agencias de colocación. Permítame, yo sé que es tarde, pero qué mejor podemos hacer un viernes a la noche que escuchar estas cosas. Las agencias de colocación ya fueron objeto de un convenio de OIT, el 34, y prohibía las agencias de colocación a título oneroso o gratuito. Oneroso es cuando le cobrás al laburante por el empleo que le conseguís, y gratuito es cuando le cobrás al patrón. Estaban prohibidas. En 1949, Perón ratificó ese convenio 34 y se transformó en la ley 15.091, la 15.091, que expresamente prohíbe esas agencias de colocación, salvo que las gestione el Estado, como dice el convenio 34. Luego vino la ley de contrato de trabajo y modificó algunas cosas y empezó a empiojar la cancha, porque en definitiva aceptó esa terciarización y finalmente la ley de empleo, ¿qué es lo que hizo? Reguló, legitimó las empresas de servicios eventuales. Pero en 1997, la Argentina ratificó un segundo convenio en sintonía con el convenio 34. Ratificó el convenio en 1997, ratificó el convenio en 96. Y que dice que están prohibidas las agencias de colocación a título oneroso o gratuito. Es el último convenio vinculado a agencias de colocación que ha firmado la Argentina. El convenio 181 jamás fue ratificado, eso sí, desde que el PRO desde que Propuesta Republicana tiene representación parlamentaria, todos los años presentan ese proyecto de ratificación del convenio 181. Porque la OIT no es la OIT de los años gloriosos, como decía Hobsbawm. La OIT de ahora es una composición tripartita de gobiernos neoliberales y de los patrones y de sindicatos que a veces son como los nuestros, de algunos sindicatos como los nuestros, porque hay honrosas excepciones. Y quiero creer que hay mucho más que honrosas excepciones. Una OIT que en la década del 80 terminó dictando el convenio 181. Si en el convenio 34 y el 96 la OIT decía no quiero agencias de colocación ni a título oneroso ni gratuito, en el 181 dijo viven la vida loca. Hagan lo que quieran, están de joda, vayan y contraten, subcontraten, terciaricen, hagan desastre con la fuerza de trabajo subcontratada. La Argentina no ratificó, reitero, en los 12 años de pesada herencia no se ratificó el 181. Este proyecto se construye sobre la idea como si estuviera ratificado. ¿Se entiende el punto?
flexibilidad en la contratación. Si esto lo analizamos con un dato que vamos a tirar al final, y lo tiraría ahora mismo porque no hay otro escenario, en el proyecto que apareció hoy a la tarde, hoy apareció a las 3 de la tarde una nueva versión de esto, y dice que se excluye del artículo 2 a tales trabajadores, tales trabajadores, y en un momento hace una mención al trabajo agrario, que están excluidos de la LCD, ustedes lo saben, pero dicen, conforme al proyecto que se va, conforme al estatuto que se va a hacer. Pero si ya tiene el estatuto, los trabajadores agrarios ya tienen un estatuto reciente que es digno, y que está generando condiciones más progresivas que la ley de contrato de trabajo. Queda claro que estos señores quieren destruir el régimen de trabajo agrario. La ley 727. ¿Y por qué lo mezclo esto con el tema de las colocadoras de personal? Porque las grandes empresas del campo trabajan con este sistema y necesitan de la subcontratación, necesitan de la terciarización, y es un dispositivo esencial la aplicación del convenio 181 de la OIT. A su vez, el proyecto crea el seguro de desempleo ampliado. ¿Para quiénes? Para trabajadores que han sido expulsados, o como dicen acá en la carrera, me gusta mucho como dicen, los trabajadores desvinculados. Nadie echa a nadie, nadie despide a nadie, se desvinculan. Sin dolor, sin... No pain. Entonces, para trabajadores desvinculados por empresas que tienen dificultades competitivas y o productividad declinante. O sea, cualquier empresa de la industria. Este gobierno apoya la economía y lo que no sea eso, es una empresa de productividad declinante. ¿Y eso quién lo define? Lo define la política económica de este gobierno. Este gobierno estimula un seguro de desempleo ampliado, para aquellos universos que crea este propio gobierno con sus terribles políticas económicas. Se crea la ANGET. En la ANGET es la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud. Va a actuar sobre el PMO, el Programa Médico Obligatorio, que aplican las obras sociales. Ya hay, de hecho, en el ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud, una agencia que hace esto. Ya hay. Y uno dice, ¿y por dónde viene el asunto en una reforma laboral? Y viene también, tal vez en el artículo 106, que dice que el ANGET tiene por objeto la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos, bla, 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 a fin de determinar la oportunidad y modo de su incorporación al PMO, de la canasta básica de prestaciones. ¿Qué es lo que sucede? Quieren modificar el programa médico obligatorio con una canasta de prestaciones que va a ser una suerte de prestación universal. La canasta de prestaciones es la cobertura universal de salud que pomposamente inauguraron en Mendoza hace 3 semanas, 4, donde tienen derecho a una serie de prestaciones que están en una canasta, pero no más que eso. Esto está en el decreto 908 del 2016, se lo recomiendo. En este decreto se dice que el régimen de obras sociales va a contribuir con 30.000 millones de pesos a financiar la CUS. La CUS, ¿qué es? La cobertura universal de salud, a la que van a tener acceso, no sé si lo habrán visto en la propaganda, aquellos que tengan una tarjetita magnética, que algunas sombrillas de amarillo van distribuyendo. A ver, yo para ir a un hospital no necesito ninguna tarjetita magnética, con el DNI me sobra. Desde que está Ramón Carrillo, desde que existió Ramón Corrillo en esta patria, tenemos derecho a la salud universal. Pero lo que está viabilizando esto es la inserción del sector privado en el diseño de tecnologías que obviamente se van a llevar toda la crema de la inversión en prestaciones médico-asistenciales. Esos 30.000 millones de pesos que van a financiar el Estado Nacional y cuyos únicos destinatarios va a ser el sector privado, lo ponen los trabajadores. Y si ustedes hacen la cuenta del decreto 908 del 2016, se hacen la cuenta de todos los destinos de la guita, faltan 3.000 millones de pesos. ¿Qué carajo tiene que ver esto con una reforma laboral? Esto es un negocio, a costa de destruir la salud pública en la Argentina.
y que la sostienen las obras sociales de los trabajadores. Ya la dictadura lo hizo. La dictadura estatizó las obras sociales. Quieren estatizar los recursos de los trabajadores destinados a las obras sociales. Como un proyecto de una tiendita del horror futura, la reforma del video plantea un anteproyecto de ley de diálogo social. El tripartismo. Claro, como le dio resultado juntarse con la CGT de los trichiflados. Estado, los trichiflados y la empresa son ellos mismos, obviamente. Es una puerta giratoria eso. Son los mismos actores por dos lugares distintos, nada más. Como le da este formato mucho mejor que el formato bilateral típico de la negociación colectiva, necesitan estimular el tripartismo. La negociación colectiva, y esto, Luli, vos lo dijiste muy bien, la negociación colectiva la estimulan cada vez que el colectivo de trabajadores está débil. Vos dijiste algo muy cierto, Luli. Y que hoy por hoy no existe una hiposuficiencia negocial individual, trabajador y empleador. Eso existe, claro, pero hoy lo que existe es una hiposuficiencia negocial colectiva, porque en la mesa de negociaciones te llevan puesto. Si no, preguntémosle a los compañeros de la actividad láctea, el convenio 2 del 88, destrozaron el convenio colectivo. ¿Por qué? Porque si no cerraban Sancor. Y ningún sindicato se quiere hacer cargo de miles de despedidos. Ninguno. La UOM, el secretario general de la UOM de Tierra del Fuego diciendo acepté el dunga dunga. ¿Se acuerdan de la bilateralidad de la negociación colectiva cuando son fuertes? Porque cuando son débiles se esconden abajo de la cama y apelan al tripartismo porque tienen a los patrones en el Estado. El anteproyecto también. Va a haber un anteproyecto diseñado que considera un régimen especial unificado para los monotributistas. Y finalmente, hay un tercer anteproyecto que se plantea, que es un estatuto especial para trabajadores profesionales autónomos económicamente vinculados. Es decir, los laburantes que tienen un título. Claro, yo no me di cuenta, desde que soy abogado estoy lleno de plata y soy muy autónomo. A ver, 3 proyectos para el futuro. Ya existe una reforma laboral. Antes de que esto se apruebe ya existe. Tomás Alafranco, un catedrático español, decía en 1985 que la razón de ser de la flexibilidad laboral era la modificación de la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo. En Brasil ya pasó. Por eso persiguen sindicatos. Por eso obturan la negociación colectiva. Por eso obturan el derecho de huelga. Por eso dicen que los jueces son todos mafiosos y dicen que los abogados laboralistas buscan el curro. No es casual que el discurso neoliberal apunte precisamente en delegitimar aquellas herramientas que tienen los trabajadores para emancipar a la clase obrera. El primer paso de esta reforma laboral ha sido ir por las herramientas, despojar de las herramientas, y una vez desvirtuadas las herramientas van a ir por todo esto. Ya está, la reforma laboral, el futuro llegó. El futuro llegó. Yo soy abogado laboralista. Cuando hablo del derecho del trabajo, creo en el Estado social y democrático de derecho. O como decía Sampaio, el Estado social y democrático de derecho y de justicia, como dice la Constitución bolivariana, que nos copió a nosotros, la Constitución del 49. Y en eso creo en la expansión de la ciudadanía política, en la expansión de la soberanía económica, en la expansión de la justicia social. No hay forma en el siglo XXI sino avanzar en esa dirección. Abriendo surcos, ampliando derechos, ampliando democracia. No hay forma de creer en el derecho social sino ampliando democracia. Los trabajadores no tenemos forma, no hemos nacido en cuna de plata, no nos queda otra cosa que la política, que ir modificando la correlación de fuerza, convenciendo sobre nuestras convicciones lo que creemos justo y lo que es un mundo mejor. Nuestra democracia tiene que ser una democracia ancha.
Nos están planteando una democracia chiquitita, una democracia, un soft law, un derecho suave, una democracia de bajas expectativas, como dice el diario La Nación. No nos creamos la ilusión de los 12 años que vivimos de fiesta, a la cual no debimos estar invitados. Por eso creo que la labor nuestra es abrir las puertas de Prepo, a como dé lugar. Y como decía Foucault, al poder se lo destruye visibilizándolo. Y agradezco que hoy, a las 9 de la noche, un viernes, en los márgenes de un fin de semana largo, estemos dispuestos a visibilizar esto, porque tiene que ver con nuestras propias vidas y la de nuestros hijos. Nada más.